Como último ejercicio de esta tercera semana, vamos a afianzar el sí condicional anidado con unas condiciones un poco diferentes a las ya trabajadas en el video anterior, en el trabajo anterior. Lo que vamos a hacer es que nos dan una base de datos, hay un valor de compra por cliente y nos están pidiendo que clasifiquemos el tipo de cliente. Los parámetros de clasificación o de calificación por cliente dice que aquellos clientes que compraron más de 8 millones de pesos, o sea, compras mayores a 8 millones de pesos, se llaman clientes Premium VIP. Aquellos que hicieron compras inferiores a 2 millones, los llama como de poco valor o poor value. Y los que están entre el rango de 2 millones y 8 millones de pesos, entonces dice que son de valor medio. Entonces, posterior a eso hay que entregarle unos obsequios y dice que, por ejemplo, para el cliente premium le vamos a dar un pasadía en el Tayrona. Los de bajo valor o poor value serían 100.000 pesos de regalo y los que son medium, pues entonces tendríamos el 5%. Vamos a empezar con esta clasificación, pues nos lo facilita mucho la fórmula sí condicional, pero entonces aquí tenemos dos condiciones. De forma inteligente, lo que voy a hacer es trabajar con estos dos, compras mayores y menores, y voy a excluir este que dice entre un rango. ¿Por qué lo voy a hacer? Y de pronto les hago una explicación. Entonces, por ejemplo, la primera condición que voy a hacer es que evalúe si está por encima. La segunda condición es que si está por debajo y ya digamos que por descarte pues estaría entre este intervalo, en ese rango, para facilitar la formulación. Entonces vamos a escribir, aumentar un poquitico, vamos a escribir la fórmula así. Entonces activo la fórmula así y la prueba lógica sería evaluar la celda C3 y vamos con la primera condición. Vamos a buscar el símbolo mayor. Entonces tenemos que si eso es mayor y el parámetro sería 8 millones, aquí tenemos que tener cuidado con escribir la cantidad correcta de ceros. Entonces, si eso es mayor a 8 millones, punto y coma, la idea sería que lo clasifique, aquí dice como Premium VIP. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, entre comillas, vamos a escribir la palabra Premium VIP. Cierro las comillas y vamos a poner la segunda condición. Entonces punto y coma. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Pues la idea es que vuelva y pregunte. Entonces llamamos la fórmula así. Y la idea es que vuelva y evalúe la celda C3 y en este caso le vamos a poner el símbolo menor, menor a 2 millones de pesos. Verificamos la cantidad de ceros, debe tener 6, punto y coma. Si eso se llegara a cumplir, pues entonces los va a clasificar como poor value. Entonces simplemente escribimos la palabra, cerramos las comillas, punto y coma. Entonces esto es a lo que me refería cuando iniciamos. Simplemente, si no se cumple la condición de estar por encima de los 8 millones de pesos y tampoco se cumple la condición de estar por debajo de los 2 millones de pesos, pues el descarte, entonces dice que si no se cumple ni esta, ni no se cumple la primera prueba lógica y si no se cumple la segunda, pues por descarte abrimos comillas y vamos a poner que son los de valor medio. Listo, cerramos nuestras comillas y podemos cerrar nuestro sí condicional. Entonces, en este caso tenemos dos sí, se cierra con rojo y negro y damos enter. Ya tenemos la clasificación por cada uno de nuestros clientes. Y por último nos dice entonces que evaluemos este parámetro. Voy a hacer un sí condicional totalmente diferente al que hemos trabajado y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a escribir igual sí
y la idea es evaluar el resultado que dio aquí en tipo de cliente. Entonces vamos a evaluar que si eso es igual, y voy a utilizar como referencia esta celda, ¿sí? la celda donde está el título Premium VIP. Entonces le voy a poner, como siempre voy a evaluar la misma, siempre le voy a poner F4. Voy a poner F4, pero lo único que nos interesa que quede fijo es esa celda G6, porque ese parámetro nunca va a cambiar. Entonces, si eso se cumple, punto y coma, la idea es que le entregue lo que diga acá en la celda J6, que tampoco va a cambiar, por ende también le voy a poner F4. Entonces, esta es otra forma diferente de hacer el si condicional. Muy bien, entonces, si no cumple la condición de ser un cliente Premium VIP y no le va a entregar el pasadía en el Tayrona, pues entonces debemos volver a preguntar si. Y la idea sería preguntar por el siguiente tipo de cliente. Entonces evaluamos la celda de 3, ponemos que si es igual a el de bajo valor. Recuerden que fijamos siempre las G, y vamos a poner entonces punto y coma, y vamos a poner que tiene derecho a un bono regalo. Para eso selecciono la celda J7 y nuevamente fijo el valor, ¿sí? Entonces en este momento fijé el valor de J7 porque todos que sean de poco valor van a recibir ese bono. Y por último, y ya como descarte, pues podemos poner que si no se cumple ninguna de las anteriores, simplemente entonces que le dé un 5% de descuento. Y ese J también va fijado, ¿cierto? Entonces todo lo que está relacionado con los regalos va a quedar fijado al mismo tiempo que va a quedar fijado todos los parámetros de cliente. Lo único que no queda fijado sería la celda de 3, porque la idea es que al arrastrar la fórmula pues sigue evaluando de 4, de 5, entre otros. Entonces vamos a cerrar los paréntesis de nuestra fórmula y vamos a arrastrar la fórmula y nos vamos a dar cuenta entonces si cumplimos o no cumplimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, los premium les está dando el pasadía, está muy bien. Vamos a ver que los de mediano valor le está otorgando un 5%, y estamos viendo por acá que los de bajo valor pues entonces le da un bono regalo de 100.000. Y ese es el ejercicio. Bueno, en un segundo ejercicio vamos a utilizar Excel como una herramienta financiera y vamos a tratar de desarrollar los siguientes ejercicios. Entonces el primero es un ejercicio de deuda. Vamos a generar, nos dice, genere una amortización de pagos teniendo en cuenta que se deudan 200 millones de pesos con una tasa del 10% efectiva anual a 5 años. Entonces para eso más o menos tenemos una plantilla y vamos a tratar de hacer uso pues del Excel financiero, de las fórmulas financieras para resolver el ejercicio. Entonces, primera pregunta, la deuda son 200 millones de pesos, vamos a escribir los 200 millones de pesos. Nos dice que el tiempo, entonces en este caso vamos a poner que son 5, no le voy a poner ningún otro parámetro porque la idea es que sea numérico, entonces 5 años. El interés anual nos dice que es el 10%. Y la idea es determinar cuánto tenemos que pagar cada año por ese crédito. Eso lo vamos a contestar con una fórmula de Excel. Para eso, si quieren, utilicemos aquí en insertar función. Vamos a buscar en la parte de arriba la palabra pago, que nos va a permitir consultar esa cuota. Entonces le vamos a decir ir, y aquí nos aparece pago, aceptamos, y vamos a tratar de contestar las preguntas. Entonces, la primera pregunta de nuestra fórmula dice tasa. Entonces, la tasa es el porcentaje. Entonces, en este caso sería la celda B5. Número de periodos corresponde al tiempo. Entonces, vamos a poner B4. Cuando dice BA es un valor actual, es lo que debemos. Entonces, vamos a ponerle un menos siempre para calcular el valor el pago debemos de poner en valor actual menos, y seleccionamos los 200 millones de pesos.
ese menos estaría representando una salida de dinero. Valor futuro, pues no sabemos o no lo tenemos. Y el tipo, entonces aquí en la descripción nos dice, es un valor lógico para el pago al comienzo del periodo 1, para el pago al final del periodo sería 0. Entonces normalmente se trabaja con 0, vamos a poner 0 y aceptamos. Entonces esa persona debería pagar unas cuotas anuales de 52 millones de pesos. Que ya con ese resultado, pues lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de validación. Cuando lo pide pues el ejercicio, nos dice que queremos una amortización de los pagos. Es para eso esta pequeña plantilla nos va a servir para recrear más o menos cómo sería el tema de la deuda. Bueno, entonces en el primer año, el saldo inicial de la deuda, pues simplemente voy a poner igual y voy a seleccionar los 200 millones de pesos porque eso es lo que debería en ese primer año, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a tratar de utilizar un poquito la lógica para desarrollar el ejercicio. Entonces tenemos 200 millones de pesos. La cuota, entonces simplemente voy a poner igual y sería el pago que estoy realizando. Se supone que durante los 5 años voy a realizar el mismo pago. Entonces recordemos que hay una forma de fijar las celdas. Voy a fijar ese pago porque la idea es que esas cuotas sean iguales durante los 5 años. ¿Sí? Va a ser la misma cuota. Bueno, el tema de los intereses, bueno, y como acaban de ver, pues arrastré la cuota porque va a ser la misma siempre. El tema de los intereses es el siguiente. Simplemente vamos a tomar y vamos a recrear la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar el saldo de la deuda ese año, que sería en este caso la celda B9, y lo vamos a multiplicar por la tasa, por el interés. En este caso sería la celda B5, y vamos a fijar ese B5 porque ese interés nunca cambia. ¿Sí? Va a ser igual para cada uno de los años. Entonces le vamos a dar Enter y si queremos podemos arrastrar ese interés de una vez. Listo, aquí nos está dando 0, pues obviamente porque no tenemos saldo en ninguno de los años. Cuando hablamos del abono a capital, estamos hablando de que nosotros estamos pagando unas cuotas. Entonces en este caso sería la cuota, que sería la celda C9, y le voy a restar los intereses que se lleva el banco. Entonces le voy a restar estos 20 millones de intereses el primer año. Entonces simplemente voy a hacer esa fórmula de resta, no voy a fijar porque se supone que cada año el interés va a ser inferior porque se supone que estoy abonando a la deuda. Entonces simplemente sería la cuota menos el interés y si quiero puedo arrastrar la fórmula. Listo. Entonces lo único que nos interesa o que nos falta sería identificar cuál es el saldo de la deuda teniendo en cuenta lo que ya pasó el primer año. Entonces en este año 2 lo que vamos a hacer es que el saldo de la deuda son los 200 millones de pesos. En este caso voy a seleccionar la celda B9 y voy a restar el abono a capital que hice ese primer año, ¿sí? Que entonces sería la celda E9. Damos Enter y vamos a restar nuestra fórmula y ya tenemos entonces el ejercicio desarrollado. Inclusive pues lo podemos arrastrar hasta un periodo 6 para darnos cuenta que está en 0 y que efectivamente el último año, en el año 5, debíamos 47 millones de pesos, se pagaron 52 que fue la cuota, pero de esos 52 millones tenemos 4 millones 796 de intereses y el abono a capital debe ser igual en este caso a lo que es la deuda. Por ende, finalizando ese año 5, tenemos una deuda en 0 pesos. Si deseamos, podemos totalizar en este caso la cuota. Voy a ir acá a la parte superior del menú inicio, dice autosuma. Entonces simplemente activo esa función y vamos a sumar las cuotas. Entonces el total de las cuotas fueron 263.797.000 y si deseo puedo arrastrar esa fórmula de suma
hacia la derecha para identificar cuánto se pagó de intereses. Entonces tenemos 63 millones y abono a capital, pues lo que debíamos, que eran los 200 millones de pesos. En total, la persona terminó pagando 63 millones de pesos en intereses. En un segundo ejercicio, lo vamos a hacer de una forma diferente. En este caso nos está diciendo que una persona desea ahorrar un total de 300 millones de pesos. Quiere decir que en el futuro desea tener esos 300 millones. Listo, tenemos los 300 millones. Dice que lo desea hacer durante 60 meses y el interés el cual va a obtener o al cual va a rendir su inversión o su ahorro es al 1,6, ¿sí? por ciento mensual. Aquí me está poniendo un cero de más, pero no hay ningún problema. No representa nada, si quiere le quito el decimal. Entonces aquí la pregunta es identificar cuánto debe ahorrar esa persona por mes y lo podemos hacer también con la fórmula de pago. Entonces vamos a pararnos aquí donde dice ahorro, insertamos la función, está en los recientes y aceptamos pago. Entonces la primera pregunta es la tasa, vamos a seleccionar el 1,6 que sería la celda B21, el número de periodos serían 60, selecciono la celda B19, valor actual, pues en este caso no tenemos un valor actual, entonces ponemos 0, pero sí tenemos un valor futuro. El valor futuro sería lo que yo quiero tener en ese plazo de 60 meses. Entonces vamos a poner menos y vamos a seleccionar los 300 millones de pesos, que sería la celda B20. Y por último, el tipo de interés, pues vamos a trabajar con 0 al final del periodo y aceptamos. Entonces la persona, para alcanzar esa cantidad de dinero durante esos 60 meses, pues va a tener que ahorrar mensualmente 3.015.217. Vamos a tratar de hacer la comprobación recreando esta pequeña tabla pues, de amortización de inversión. Entonces, el capital ahorrado en el mes 1, lo único que vamos a hacer es poner igual y vamos a seleccionar el ahorro, que sería la celda B22, y obviamente pues en ese primer mes pues alcanzó a ahorrar 3.015.000. Aquí el interés por haber ahorrado esa plata, lo único que tenemos que hacer es ese ahorro, que sería la celda B25, lo vamos a multiplicar por el interés, que sería la celda B21. Recordemos que debemos de fijar el interés porque esa tasa de interés va a ser constante, fija, entonces punto F4 en ese B21 y debe ser lo único que queda fijo. Listo, damos Enter y el saldo final sería entonces lo que ahorró más los intereses. Entonces vamos a poner igual y vamos a sumar el ahorro, que sería la celda B25 más ese interés. ¿Por qué estoy trabajando con los valores de la tabla? Porque el ahorro cada mes va a ser diferente, se supone que va a incrementarse. Entonces, este es el panorama del primer mes. En el panorama del segundo mes, vamos a identificar que la persona va a tener lo siguiente ahorrado. Va a tener el ahorro que realiza ese mes, que sería la misma celda B22. Cada mes está ahorrando 3.015.000, pero adicional a eso, le vamos a sumar el saldo final del mes 1, sería la celda D25. Vamos a darle Enter y para ese mes entonces ya tendría 6 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Nosotros al fijar el interés, nosotros podemos ya arrastrar esta fórmula de interés, la vamos a arrastrar hasta acá, hasta el periodo 59. Obviamente pues nos está dando 0 porque no tenemos saldo en los otros meses. Y va a pasar lo mismo con el saldo final. Si queremos lo podemos arrastrar hasta el mes 59. Perfecto. Y vamos a arrastrar el capital ahorrado, la segunda fórmula que hicimos, la vamos a arrastrar hasta el final, hasta el mes número 60. Y tuvimos un pequeño error. Entonces aquí que me faltó fijar, aquí me faltó fijar el ahorro, ¿sí?
Entonces vamos a fijar el ahorro, función F4 o F4. Entonces ese ahorro siempre va a ser constante y vamos a arrastrar ahora sí. Pues aquí como resultado final tenemos los 300 millones de pesos que la persona deseaba tener y hacemos la comprobación pues, de que la fórmula financiera que aplicamos para determinar el pago está correcta. En este caso pues sería el ahorro. Entonces la idea en esta tercera semana es que apliquen cada una de las orientaciones que les doy y la recreen en cada uno de los formatos que les voy a compartir.